Primera de Timoteo capítulo 3 y hoy vamos a ver, capítulo 5 y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Militando en la Fe. Y hoy el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de dos situaciones muy interesantes, el cuidado y la compasión. Y quiero comenzar contando esta historia de un niño que llegó con su mamá y le dijo a su mamá: mamá, ¿de dónde venimos? Y la mamá obviamente le dijo, ¿no? Pues fíjate que la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios nos hizo, venimos de Dios. Después el niño fue y le preguntó a su papá: papá, ¿de dónde venimos? Y el papá le contesta: bueno, venimos del mono. Y él, obviamente, pues hay conflicto, ¿no? Mi mamá dice que venimos de Dios, mi papá dice que venimos del mono, y entonces fue otra vez con la mamá y le dijo: mamá, mi papá dice que venimos del mono. Y dice: bueno, es que él está hablando de la parte de su familia. Está hablando de su familia. Y saben que cada familia tenemos costumbres diferentes y en la forma de relacionarnos unos con otros somos diferentes. Hay familias que son muy cálidas y muy amables, y hay familias que son frías y rígidas. Y en la iglesia, ¿qué cree? Nos vamos a encontrar personas cálidas, amables, y vamos a encontrar personas rígidas y frías. Vamos a encontrar personas que se ríen muy fuerte y personas que no se ríen. Y a veces los que se ríen critican a los que no se ríen, los que no se ríen critican a los que se ríen, y comenzamos a ver conflictos porque no nos gusta la manera de ser de las personas. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos una familia. Y la Biblia constantemente presenta al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, como una familia. Y somos la familia de Dios. Y escuche, esto es maravilloso. Usted y yo y cada uno de nosotros estamos conectados el uno al otro en un contexto de familia porque somos hijos de Dios. Y la manera en que nosotros vemos a los demás va a determinar cómo los tratamos. ¿Ya se fijó? La manera en que yo vea a los demás va a determinar cómo lo trato. Si usted ve a la persona que está al lado, busque a la persona que más gordo le cae. Claro, dicen: no, pues voy a ver al frente y voy a ver a la pantalla, porque la verdad es que nadie me cae gordo en la iglesia. Pero busque a la persona que tal vez tiene alguna dificultad, alguna pequeña dificultad con ella. Y después véala como hijo de Dios. Él o ella es un hijo y una hija de Dios. Y en el momento que la ve de esa manera, su trato hacia ella inmediatamente cambia. El problema es que nosotros no vemos a las demás personas como hijos de Dios, sino las vemos como yo no sé qué. Y desgraciadamente eso sucede. En el capítulo 2, entonces, recuerde, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: si tardo, y estoy escribiendo estas cosas para que sepas cómo conducirte, cuál debe ser tu conducta y la conducta de los hermanos en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la columna y baluarte o el fundamento de la verdad. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo: debes de seguir estas cosas. Y una de las cosas que le está diciendo es, recuerden, en el capítulo 4 vimos, si haces estas cosas, te vas a guardar a ti. Dice: no vas a ser desviado de la doctrina, te vas a guardar a ti o te vas a salvar, como dice. Vimos que la palabra salvar también significa guardar. Y está diciendo, haciendo estas cosas te vas a guardar a ti y vas a guardar a los que te escuchan. Y esto es importantísimo. Esta es la idea central de este pasaje. Lo que está haciendo es diciéndole cómo se va a guardar él, para no tropezar él mismo, y cómo va a guardar a los que están a su alrededor. Y entonces dice que los debe de tratar con cordialidad, los tiene que tratar con compasión, y debe de tener cuidado de él mismo y también de los demás. Vamos a leer entonces 1 Timoteo capítulo 5 y vamos a leer los versos 1 al 16. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, si me acompaña. Dice la palabra de Dios así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Qué pasaje tan tremendo, ¿no? Uno empieza a leer ahí palabras así como que no sean chismosas y entrometidas y que hablan de lo demás. Ahorita vamos a entender lo que esto quiere decir, porque tenemos que entender, recuerden, tenemos que entender este pasaje en su contexto. Ok, entonces vamos a ver en primer lugar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es cómo debe tratar a los demás en la iglesia. Y lo primero que dice es que el trato debe ser adecuado a todas las personas. Y aquí encontramos que, recuerde, nosotros estamos muy condicionados y prejuiciados, y eso es algo tremendo que todos nosotros tenemos. ¿En qué sentido estamos prejuiciados? En que nosotros hacemos diferencia entre las personas. Desgraciadamente es una realidad que tenemos que aceptar. O sea, no vamos a avanzar, no vamos a ir a ningún lado si ignoramos la realidad. La realidad es que nosotros estamos prejuiciados en cuanto a la apariencia de la persona. Nosotros vemos apariencia, y si llega una persona con cabello largo y con tatuaje, como que, ay, yo no me acerco. Si llega rapado y con Mara Salvatrucha tatuada en la cabeza, ay, yo no me acerco. Pero si llega uno con trajecito, ¿verdad? Bien, con su corbata bien puesta y muy limpiecito, te acercas y sientes, esa persona es deseable. Entonces nosotros vemos esas diferencias. Déjeme decir una cosa, ¿cómo cree que los ve el Señor? El Señor no mira la apariencia, el Señor mira ¿qué? El corazón. Y nosotros debemos aprender a ver el corazón. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando son pequeños? Se mezclan con cualquier persona sin diferencia de nada. Si es morena, si es negra, si es blanca, si es rica, si es pobre. Los niños juegan y no les interesa, pero después llegamos los adultos, no te juntes con él, mijito, no es como tú. ¿Quién está prejuiciando a esos niños? ¿Quién les está haciendo la diferencia? Y luego venimos a la iglesia y continuamos con esas diferencias. Y el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo y a toda la iglesia: tengan mucho cuidado cómo miran, cómo ven y cómo consideran a las personas, porque en la manera en que tú la consideras, así la vas a tratar. ¿Qué dice Dios entonces acerca del trato a los demás? ¿Qué pasa si las personas a tu alrededor son diferentes a ti? ¿Cómo vas a tratar a esas personas que a lo mejor no son como tú? O que tú sientes que no son como tú. Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo aquí se refiere, dice, a los ancianos, trátalos con respeto. A los ancianos y a las ancianas las vas a tratar con respeto. Ahora, vamos a ser honestos y sinceros, recuerdan, tenemos que ver la realidad, porque cuando vemos la realidad es cuando podemos cambiarla. Cuando ignoramos la realidad no vamos a cambiar y no vamos a llegar a ningún lado. El trato a los ancianos a veces es difícil. ¿Por qué? Porque los ancianos a veces pierden los filtros, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces se comportan, ya dicen las cosas como las ven
y no se cuidan de decirlas amablemente ni de una manera correcta, sino nada más avientan lo que piensan. A veces son hoscos, a veces son enojones. Y usted ha tratado con alguna persona adulta que no le importa lo que diga y hace lo que se le pega la gana, y por más que tú quieres, pues llega un momento en que tú te molestas. Y el apóstol Pablo dice: Timoteo, tú estás ahí, tú eres joven y vas a encontrar muchas personas que son más grandes que tú. Y algunos a lo mejor van a ser hoscos y van a ser, te van a maltratar, pero tú nunca reprendas a un anciano, sino trátalo como a un padre. Qué interesante. Ahora, nosotros escuchamos estas cosas y a veces nos cuesta trabajo a nosotros relacionarnos y pensar cómo debo tratar. Algunos de nosotros, o muchos de nosotros, tuvimos padres que nos enseñaron, que nos quisieron, que nos amaron y que nos educaron y que se interesaron por nosotros. Pero hay otras personas que desgraciadamente tuvieron un padre ausente o tuvieron un padre que los maltrataba, que abusaba de ellos, un padre alcohólico, un padre que golpeaba a su madre. Entonces, cuando una persona dice trátalo como padre, inmediatamente viene la resistencia. Y yo les puedo decir esto porque mi mamá tuvo un padre ausente y cuando abusaba, era un general del ejército, entonces abusaba de autoridad. Entonces, cuando llegó el evangelio a nuestra casa y le dijeron que tenía que relacionarse con Dios como un padre, ella inmediatamente puso el freno y dijo: no, yo no puedo, no me puedo imaginar a Dios como padre, porque lo único que pienso en mi padre es una persona ausente, y cuando estaba presente era un autoritario y abusador. Entonces no puedo relacionarme como padre. Ahora, aquí hay algo maravilloso que también necesitamos, y es una exhortación a nosotros como padres. ¿Qué clase de educación y crianza le estás dando a tus hijos? Escucha, piensa estas cosas. Dios te ha dejado ser padre y te ha dado la responsabilidad de un alma que es eterna. ¿Ya sentiste el peso de la carga? Esa alma es eterna. Y depende de lo que tú le enseñes o le dejes de enseñar, ¿dónde va a estar esa alma en la eternidad? Qué tremendo, ¿no? Ya se puso así medio, nunca me había puesto a pensar en eso. Lo más importante que nosotros podemos hacer es, acuérdense, la prioridad 1 es Dios. La prioridad 2 es tu esposo o tu esposa. Y la prioridad 3 es tus hijos. No es tu trabajo, no es la iglesia, no es otra cosa, son nuestros hijos. Tenemos que criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces le dice, tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar a los adultos. Desgraciadamente hoy vemos niños que hacen con sus padres lo que se le pega la gana. Los padres giran alrededor de los hijos. Los hijos no entienden lo que es la autoridad. Un niño no te obedece y le dice, por favor, siéntate ahí, se para y se echa a correr y no te obedece. Tenemos que enseñarles a obedecer a la autoridad como padre y obedecer a los mayores. A mí me enseñaron, tú obedeces a los mayores y tú nunca contestas ni a tu padre ni a tu madre. Y si yo me atrevía a contestar a mi padre y a mi madre, mis dientes hubieran estado allá pegados en la pared. Pero aquí no, yo llamo a la policía. Entonces, qué cosa tan tremenda, ¿no? Tenemos que aprender, y la palabra de Dios tiene mucho consejo acerca de cómo criar a nuestros hijos. Y también dice a las ancianas, trátalas como a madres. Otra vez, como a tu propia mamá. Ahora, las mamás siempre se preocupan mucho por nuestros hijos. Acabo de ir a ver a mi mamá y se acuerdan que en Navidad me compró este saquito. Ahora que fui para allá me dijo, hijo, vamos y te voy a comprar un trajecito. Entonces me compró un trajecito también, que lo voy a estrenar yo creo que la semana que entra. Pero las mamás siempre se preocupan por nosotros y el problema es que a veces también las mamás quieren gobernar y controlar. Entonces tenemos que tener cuidado de que no dejemos que controlen. Las tenemos que amar, las tenemos que respetar. Y recuerde lo que Dios nos dice a nosotros, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Entonces, si hay una persona anciana en nuestra congregación,
siempre tratémosla con respeto, sea varón, sea mujer, sea como papá o como papá, como mamá. Y también una exhortación tremenda que es aprende a criar a tus hijos para que puedan tratar a los demás con respeto, que se puedan sujetar y que entiendan lo que es la autoridad, que entiendan lo que es la obediencia. En segundo lugar le dice, y a las jóvenes, trátalos como hermanos, a los jóvenes, y a las mujeres jóvenes, trátalas como a hermanas. Escuchen, Timoteo tenía un pequeño problemita. ¿Cuál era su pequeño problemita? Estaba soltero y era joven. Y seguramente en Éfeso había muchas hermanas, a lo mejor algunas estaban muy guapas, ¿no? Y Timoteo tenía el problema de relacionarse con ellas de una manera incorrecta. Entonces Pablo le dice a todas las jovencitas, relaciónate con ellas como si fueran tu hermana, con toda pureza. Y es interesante que se puedan relacionar con toda pureza. Me acuerdo una vez, el pastor allá en México, llegó una familia invitada y traía, creo que 3 hijas muy guapas, entre 15 y 18 años, así 15, 17 y 18 años. Y entonces había un grupo de jóvenes, como de 15 jóvenes, y había bastantes varones, ¿verdad? Entonces el pastor le dice, dice, tenemos una familia nueva con tres jovencitas, mucho gusto, qué bueno que están con nosotros. Jóvenes, ya saben lo que tienen que hacer. Y de repente empezaron los aullidos, ¡au! Decía jauría aquello. Entonces tenemos que enseñar a los jóvenes a tratarnos como a hermanos. Esta es una hermandad entre los jóvenes. Ahora, hay veces que nosotros tenemos diferencias con nuestros hermanos, y hay veces que hay gente tal vez aquí que no se habla con sus hermanos. Si usted es el caso de que no se habla con sus hermanos, recuerde que el Señor nos ha llamado a paz, y el Señor nos ha llamado a perdonar, y el Señor nos ha llamado a ser compasivos. Y una de las más grandes bendiciones que usted y yo tenemos es nuestra familia. Y solamente tenemos esta vida en la tierra para poder relacionarnos correctamente con nuestros hermanos. Si usted en este día, Dios le está hablando y usted sabe que está teniendo problemas con su hermano, haga todo lo posible por reconciliarse con su hermano. A veces nos peleamos por cosas tontas, hay veces que son cosas realmente importantes, pero aún así puede haber diferencias, y aprenda a reconocer, ok, en eso no nos ponemos de acuerdo, pero no por eso te voy a odiar. Imagínense a su hermano si está ya a punto de morir. Está en un hospital imagínense en este momento a su hermano al que no le habla, que está a punto de morir. Y usted dice, yo no voy a ir, que se muera. ¿Tendría el corazón para decir que se muera sin reconciliarse con él? Déjeme decirle, la Biblia dice que si usted no ama a su hermano a quien ha visto, ¿qué? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Reconozca que hay un problema tremendo y no es la persona, el problema es usted. Y tiene que reconocer, y yo le recomiendo en esta mañana, si usted tiene algún problema con algún familiar, reconcíliese con él. Es lo que el apóstol le está hablando. Si no somos así, estamos dando un mal testimonio. ¿Cómo van a creer en Jesucristo si ven los rencores y las rencillas y el enojo y ven todas esas cosas que un cristiano no debería tener? Digo, podemos tener porque somos humanos, pero el Espíritu Santo puede transformar esa situación en nuestra vida. En segundo lugar, no solamente es el respeto o el trato adecuado a las personas, sino también el cuidado a los necesitados. Puede ser que nuestros hermanos, recuerde, en la iglesia somos como una familia, y puede ser que nuestros hermanos puedan estar sanos emocional y espiritualmente y hasta físicamente, pero también puede ser que alguno de nuestros hermanos esté quebrantado, ya sea emocionalmente, espiritualmente o físicamente. Entonces, cuando usted encuentra un hermano que está pasando por quebrantamiento, por dolor, por una circunstancia difícil, ya sea por enfermedad, ya sea emocionalmente, por alguna situación, la Biblia nos dice que Dios es un Dios misericordioso y compasivo, y Él se compadece de nosotros. Y lo que hace ahora Pablo es decirle a Timoteo, a las personas que están quebrantadas en la iglesia, vamos a cuidar
de ellas. La iglesia necesita cuidar de las personas que están quebrantadas, las personas que están en necesidad. Y obviamente aquí lo que vemos es que está hablando acerca de las viudas, pero no solamente se aplica a las viudas, se puede aplicar a cualquier persona que esté en enfermedad, que esté padeciendo, que esté en alguna circunstancia difícil. La iglesia puede y debe apoyar a esa persona. Y lo que le está diciendo a Timoteo, lo que vas a hacer es, vas a tener cuidado de las necesidades, y la manera en que lo vas a hacer, vas a hacer esto, Timoteo, vas a desarrollar una manera sistemática, estratégica de cuidar de aquellos miembros de la familia de Dios que están quebrantados. ¿Cómo quién? Como los huérfanos, como las viudas, como los pobres, como los inmigrantes. ¿Sabe que eso habla la palabra de Dios? Vas a tener cuidado de los inmigrantes, vas a tener cuidado de los pobres. Cuando cultives tus campos, de todo lo que se cae, déjalo ahí, no lo recojas, para que los pobres vengan y levanten de aquello. Dios tiene misericordia, tiene cuidado de todos, y Él provee de una manera adecuada para todos. Y en la iglesia le dice Pablo a Timoteo, de esta manera lo vas a hacer, vas a tener cuidado de todas estas personas, vas a tener cuidado de los que están padeciendo, vas a tener cuidado de los solteros, vas a tener cuidado de las solteras, vas a proveer para toda la persona en sus necesidades. Dios tiene un lugar especial para cada persona que está pasando por una necesidad. Dios tiene en su corazón tiene un lugar especial para usted esta mañana que está pasando por una circunstancia difícil. Porque Dios conoce dónde está siendo quebrantado. Y Dios le ha provisto una iglesia, le ha provisto una familia, para que la familia pueda apoyarlo y pueda animarlo y pueda poner su hombro para que usted se apoye, para que usted se levante. No ha puesto en la iglesia, no somos ningunos jueces a los que las personas vienen y comenzamos a señalar, fulanito está así porque seguramente pecó. Y no, eso no es lo que el Señor nos pide a la iglesia. Nos pide animar, apoyar, levantar, cuidar de los que están padeciendo quebrantamiento. Pero aquí específicamente se está refiriendo a las viudas. ¿Y se acuerda que Dios cuida de las viudas? ¿Se acuerda de aquellas 3 viudas en el tiempo de los jueces? ¿Quién eran esas 3 viudas en el tiempo de los jueces que Dios cuidó de una manera sensacional? Noemí, Ruth y Orfa. Ellas 3 quedaron viudas, y de qué manera Dios proveyó de una manera impresionante. Y el libro de Ruth es un libro maravilloso de cómo Dios cuida de las viudas. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo se encontró con una viuda que iba a enterrar a su hijo. Y cuando la vio, dice la Biblia que el Señor tuvo compasión de esta mujer. ¿Y qué hizo? Les echó a perder el funeral a los de la casa funeraria. Ya no tuvo que pagar los servicios funerales porque le levantó al muerto. El Señor tiene compasión. Ahora, en la iglesia, en Éfeso, había necesidades verdaderas. Y Pablo está diciendo a Timoteo, vas a tener cuidado y vas a proveer y vas a ayudar a estas personas que están siendo quebrantadas. Pero tienes que usar discernimiento. ¿Por qué? Porque le está diciendo aquí que si hay una viuda que en verdad lo es. O sea, hay viudas que en verdad no lo son. ¿En qué sentido? En que no necesitan la ayuda de la iglesia, ¿no? Entonces dice, 3 veces le dice, en el verso 3, en el verso 4, en el verso, no me acuerdo, en el verso 16 le dice que si en verdad lo es. Entonces tienes que usar discernimiento. ¿Para qué? Para no cargar a la iglesia innecesariamente, escuche esto, sino que la familia, sus familiares aprendan y sepan que la primera responsabilidad es de ellos. Nuestras familias biológicas, Dios nos las ha dado también para cuidar de nosotros, pero si en algún caso hay una persona que no tiene familia biológica cerca de ella, que pueda cuidar, la iglesia entonces es su familia espiritual que puede cuidar de ellos. Por eso dice varias veces, si es una viuda que tiene hijos, que los hijos aprendan a cuidar y a retribuir lo que su madre o lo que su padre ha hecho por ellos. Tienen que cuidar de su familia. Ahora, aquí le dice, entonces, Timoteo, tienes que investigar.
Si es una viuda, y ahí están todos los requisitos, si es una viuda que realmente lo es, una viuda que se ha dedicado a la oración, que ha lavado los pies de los discípulos, que es una persona que se ha dedicado a servir a los santos, entonces esa es una viuda que realmente necesita la ayuda. Entonces tienes que usar discernimiento. Y tenía que investigar. ¿De qué manera podía investigar si esa viuda realmente tenía que estar en la lista para la ayuda? Bueno, aquí podemos encontrar 3 principios. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que va a surgir. ¿A quién se debe ayudar? ¿A quién se debe ayudar? Porque hay gente en la iglesia, hay muchas necesidades, pero ¿a quién la iglesia debe ayudar? Entonces, en primer lugar, dice, conoce bien su situación. Por eso dice, conoce todo lo de él. ¿Tiene familia? ¿Está cerca de su familia? ¿Le están ayudando a su familia? ¿Es una viuda que realmente que no tiene a nadie más? ¿Es una persona que se ha dedicado a la oración? ¿Una viuda que está sirviendo y lavando los pies de los santos, de los discípulos? Todas estas cosas, todos estos requisitos. Entonces, tienes que saber por qué esa persona está en necesidad. Por ejemplo, una persona que está en necesidad económica. ¿Por qué está en necesidad económica? ¿La vas a ayudar solamente porque sí? ¿Porque tienes que ayudarla? Bueno, la Biblia dice, tienes que saber por qué. ¿Cuál es eso? ¿Por qué? Porque hay diferentes cosas de una persona que está en una situación difícil económica. ¿Es mala administración? O sea, está así porque está pagando su celular y está pagando DirecTV y está pagando todas esas cosas y quiere un celular, ¿verdad? De Galaxy 6 y quiere todos los planes con todos los... Digo, nada más lo usa para hablar por teléfono porque no tiene conocimiento de otras cosas, pero tiene el Galaxy 6, un plan... y tiene Dish en su casa con todos los canales. Esa persona está en necesidad económica porque cree que no sabe administrar, ¿verdad? Entonces, ahora, para que la iglesia le diga, no te podemos ayudar porque eres un despilfarrado, desorganizado. No, ¿sabe qué va a hacer la iglesia? Le va a ayudar, lo va a entrenar y lo va a capacitar para decirle, ¿sabes qué? Mira, puedes eliminar esto, te puedes eliminar esto, y si tu presupuesto es de tal, cuando rentes una casa no rentes más de una tercera parte de tu sueldo, porque si rentas la mitad de tu sueldo para casa, te estás metiendo ya en un problema gravísimo. Entonces podemos darle ayudas prácticas a esa persona para que reduzca su presupuesto y sus gastos y para que su presupuesto le alcance. Hay otras personas que sufren calamidad. Esas personas que no tienen control sobre las cosas que suceden, a esas personas las podemos ayudar también. Otras que son oprimidas, ¿verdad? Desgraciadamente también hay gente terrible. Hay una persona que me contó, lo contrataron para lijar un piso de madera y para volverlo a barnizar, y todo se pasó no sé cuántas semanas lijando el piso de madera, y la señora de la casa llegaba y le decía, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y después lo barnizó y todo, quedó listo el piso, y la mujer, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando vinieron a cobrar, le dijeron, venimos para cobrar, la señora le dijo, no, a mí no me gustó cómo quedó esto, que esto es una cochinada, a mí yo no les voy a pagar. Y no les pagó. Y este hermano va a la iglesia, y en la iglesia se encuentra la señora levantando las manos, alabando al Señor. Se salió de la iglesia. Gracias a Dios nos conocimos y ahora viene esta iglesia. ¿Pero qué es eso? Eso es opresión. Nosotros no, al que trabaja, dele su salario. No oprima. Entonces hay cosas tremendas que suceden también, y después le dice, tienes que suplir la necesidad. Aquí fíjese que el pasaje no dice cómo se suple la necesidad, no le dice, le vas a juntar cada mes, le vas a dar una despensa, no dice específicamente lo que se tenía que hacer, pero sí se da a entender que debía haber una manera de ayudarlos, y qué bueno que no nos dice exactamente qué es, para que también la iglesia pueda determinar cómo se le puede ayudar mejor a esa persona. Pero ¿qué podemos hacer? En primer lugar, podemos proveer. Y por ejemplo, nuestra iglesia tiene un presupuesto que se llama de benevolencia, y cuando hay una necesidad
verídica, se puede ayudar a la persona a pagar renta, a pagar luz, a pagar teléfono, a pagar seguro de casa, seguro de carro, cosas así que son absolutamente necesarias, se le da para despensa o lo que necesite. Pero tenemos un sistema puesto, ¿por qué? Porque nosotros no podemos controlar y no podemos saber muchas cosas. Entonces, trabajamos con nuestro socio que es el Western Wake Crisis Ministry, y una persona que viene de necesidad, la mandamos allá, ellos hacen toda la investigación de lo que les acabamos de decir, y si ellos consideran mandarla acá para que nosotros podamos seguir apoyando, lo hacemos así, y si ellos pueden apoyar, lo apoyan, porque cada mes la iglesia da una cantidad de dinero en efectivo para el Western Wake Crisis Ministry para que ayude a los necesitados. Entonces es un presupuesto que se tiene para ayudar a los necesitados. En segundo lugar, podemos enseñar y capacitar, que es lo que les decía. Si una persona está gastando de más, le podemos enseñar cómo hacer un presupuesto y cómo hacer que su dinero, o que pueda ser un administrador de lo que Dios le da. O puede también trabajar con reforma social. Y esto es asociarnos con autoridades. Mañana tengo una reunión que vamos a estar orando por esa con los policías de Apex. Entonces vamos a sentar cómo podemos hacer, vamos a tener una junta con varios líderes de la comunidad, y vamos a sentarnos en una junta para ver cómo la policía y la gente hispana se puede unir más para ayudarnos unos a otros. Entonces hay interés de que haya una conexión con la policía de Apex. Tercer lugar y en último lugar, le dice cuál debe ser el bienestar de la iglesia. En la última parte de aquí, de este pasaje, le da consejos de la mejor manera de sanar al necesitado. Ahora, recuerde, aquí está hablando específicamente de las viudas, pero podemos aplicarlo a los pobres, a cualquier persona que está quebrantado. Y en el verso 14 dice, capítulo 5, el verso 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí con Timoteo? Le está diciendo: Timoteo, te voy a dar un sabio consejo, en este caso, para las viudas jóvenes. Las viudas jóvenes tienen un problema, porque están jóvenes y se pueden volver a casar. Pero si hacen un voto de que no se van a casar y luego se casan, por eso dice, van a quebrantar la fe. No hay ningún problema en que una viuda se vuelva a casar. Entonces mejor que la viuda se case. Y en diferentes situaciones la Biblia siempre tiene una palabra de sabiduría para nosotros. Escuche, yo no sé cuál sea su situación. Yo no sé por qué situación usted esté pasando en este momento que lo tiene quebrantado. Pero he pasado yo por esas situaciones de quebrantamiento muchas veces. Y he llorado y he derramado lágrimas y me he quedado sin comer porque no puedo ni comer de la angustia y la aflicción por la que uno pasa. Pero esto siempre he encontrado, que tengo un Dios misericordioso, un Padre que me puedo acercar como mi Padre terrenal, que me ama y que proveía para mí si había una necesidad. Mi papá siempre veía cómo proveía esa necesidad. Y si tengo un Padre que me ama y que me cuida y que provee para mis necesidades, puedo venir a Él. Y no hace poquito, hace unas 2 o 3, tal vez un mes, estaba orando en mi casa y de pronto me imaginé que el Señor Jesús estaba sentado junto de mí, así, y lo podía ver, no que estuviera ahí físicamente, sino que en mi imaginación mientras oraba, dije, ¿qué si el Señor Jesucristo estuviera aquí? ¿Cómo hablaría con Él? Y en ese momento me imaginé que el Señor Jesucristo me estaba diciendo, pídeme qué cosa te aflige y pídeme qué quieres que haga. Se me hizo un nudo en la garganta, no podía ni decirle. Yo sé que el Señor lo sabía, pero en ese momento le dije, Señor, tú sabes mi carga. Tú me diste una promesa hace muchos años. Y yo lo sé, Señor, que tú vas a cumplir esa promesa. Señor, yo quiero pedirte que pueda ver el resultado de esa promesa. Hermanos, a los 2 o 3 días viene la contestación de una manera palpable. Palpable. Y comienzas a ver la respuesta maravillosa del Señor. Y después ayer platicando con Lina, me dice, ¿sabes qué pasó esto y esto? Y vi una vez más, todavía más fuerte, la respuesta de Dios a mi oración. ¿Cuál es la carga que tienes en este día?
tienes un Dios que te ama, tienes un Padre que te escucha, tienes un Señor Jesucristo que murió por ti. Y que la palabra de Dios dice, si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué tienes que pedirle hoy al Señor? ¿Qué quieres? Si Él en esta mañana, como a Salomón, te dijera, Salomón, y dice tu nombre, y te dice, pídeme lo que quieras, y yo te lo voy a dar. Porque la palabra de Dios dice, no tenemos por qué. Porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal para gastar nuestros deleites. ¿Qué le puedes pedir a Dios en este día para glorificar su nombre? Y finalmente, dice, una de las cosas para que no caigamos es mantente ocupado. Porque hemos escuchado muchas veces esa frase que dice que la mente desocupada es el taller de Satanás. Cuando una persona, no importa si es viudo, soltero, desempleado o empleado, no importa la condición, cuando una persona está ociosa y no ocupa su mente en lo productivo, su mente siempre lo va a llevar a través de la naturaleza pecaminosa y lo va a apartar y va a comenzar a pensar cosas y va a quedar atado, como dice aquí, atado por Satanás. ¿En qué sentido estas viudas cayeron en esa trampa? Cuando se metieron de chismosas, de ociosas y de hablar de cosas que no pertenecían. Dice, por eso quiero que una viuda se case y críe hijos. En otras palabras, si está ocupada, se va a olvidar de caer en el lazo del diablo. Eso es lo que quiere decir. Recuerde, el pecado es grave delante de Dios. Esta mañana vamos a terminar. Pero yo creo que Dios nos ha hablado claramente en muchos aspectos de nuestras relaciones en nuestra vida. La relación, sobre todo con nuestra familia, tal vez con hermanos, tal vez con nuestros hijos, tal vez con nuestros padres. Tal vez nos ha hablado como padres de hacer una buena labor con nuestros hijos. Tal vez nos ha hablado como administradores que no hemos hecho una buena labor administrando. Y nos ha hablado como iglesia de que tenemos que ser sensibles a la necesidad de los demás, tratarlo con cuidado y con compasión para satisfacer, porque esa es la iglesia, ese es el corazón de Dios que da para satisfacer la necesidad de las personas. ¿Cuál es tu necesidad en este día? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Estás padeciendo necesidad? Acércate a tu Señor, acércate a tu Dios. Vamos a orar. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Si el grupo de alabanza pasa y podemos cantar un pedacito de Dios puede salvar. Señor, queremos darte gracias que en esta mañana, Señor, tú estás aquí presente en medio de nosotros y tú nos muestras cómo tú tienes cuidado de la iglesia. Y cómo tú quieres que en la iglesia nos relacionemos unos con otros y nos tratemos unos a otros y cuidemos unos a otros y tengamos compasión unos a otros y que si hay alguna persona en necesidad podamos ayudar en su necesidad. Señor, queremos confesar que no hemos hecho lo que deberíamos hacer, que nos hemos apartado, tal vez nos hemos solamente fijado en nosotros mismos y hemos cerrado nuestro corazón a la necesidad de los demás, pero queremos pedirte, Señor, que nos perdones. Tal vez esta mañana usted tiene algún problema con algún hermano o hermana en la carne, biológico, y el Señor le ha hablado. Pídale hoy así, en intimidad con el Señor, que le está diciendo, pídeme, ¿qué quieres que yo haga con esta situación que estás pasando? Pídale al Señor en este momento, dile, Señor Jesús, yo te pido por mis hijos que están en un camino equivocado. Señor, yo te pido por sabiduría para poder educar a mis hijos, que estoy viendo que no saben respetar la autoridad, no saben obedecer. Ayúdame en esa necesidad. Padre, yo te pido por mi esposo o por mi esposa, porque mi esposo no quiere creer en ti o no cree en ti, Señor. Yo te pido, pídale al Señor en esta mañana, traiga su carga delante de Él, porque Él es compasivo y misericordioso. Pero más importante, tal vez usted por primera vez escuche un mensaje de esta naturaleza. Tal vez este mensaje el Señor ha movido su corazón y su espíritu y dice, Señor, yo no sé qué está pasando en mi corazón, pero yo lo único que sé es que te necesito.
tal vez esta necesidad, Dios le está hablando porque usted necesita a Jesucristo en su corazón. Venga en este momento a los pies del Señor y dígale: Señor Jesús, perdóname, ayúdame, te necesito. Ven a mi vida y transfórmame. Señor, yo quiero que tú me guíes y me dirijas y que tú seas el Señor de mi vida. Yo te confieso como el Señor y el Salvador de mi vida. Te agradezco en el nombre de Jesús.